Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 11 de enero del año 2026. Me reintegro porque yo estuve unas vacaciones necesarias para uno recargar las pilas. No hay muchos temas. Básicamente está el tema de Venezuela y está también el tema de los cambios. Los cambios, o más bien las rotaciones en el gobierno dominicano. Nuestro invitado en el día de hoy, no se lo pierdan, el licenciado Luis González. Él es politólogo, experto en geopolítica, diplomático y sinólogo, es decir, un experto en temas de China. Hoy en día los expertos en geopolítica lo estamos buscando en los programas porque es una forma de entender la realidad geopolítica y lo que está pasando en el mundo en este momento. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. Con el telón de fondo de bombardeos a puntos estratégicos de Venezuela, a una unidad élite atrapa en un búnker al presidente Nicolás Maduro y su esposa. Los trasladan a los Estados Unidos y se presentan ante un juez acusado de varios cargos, y el juez pospone la audiencia hasta el 17 de marzo. Comenzando el año, el presidente de la República, Luis Abinader, destituye al ministro de Vivienda y designa a Víctor Ito Bisonó, Jeanilda Vázquez por Tony Peña Guava en la coordinación de las políticas sociales, Pedro Urrutia por Luis Valdés en la DGI y Oliver Payat por Limber Cruz en agricultura, Yayo San Lobatón por Ito Bisonó en industria y comercio, Nelson Arroyo por Yayo San en aduanas, Gloria Reyes al Ministerio de la Mujer y Mayra Jiménez al programa Supérate. El experto en geopolítica Janel Ferreras considera que en el caso de Maduro hay exmilitares que atestiguarán en su contra y considera finalmente negociará una pena menor a cambio de informaciones relacionadas con el narcotráfico y la corrupción. Y Miguel Surún, expresidente del Colegio de Abogados constituido en parte civil en el caso Senasa, consideró que los empresarios involucrados son tan responsables como el doctor Santiago Jacín. Sin embargo, el Ministerio Público usó la figura de la extorsión para beneficiarlos y cargar toda la responsabilidad contra el exdirector. Este año comenzó caliente y difícil. Uno se recuerda el 3 de enero cuando apresaron a Noriega, y el 3 de enero en la madrugada un ataque a puntos estratégicos de Venezuela, un comando élite penetra en el búnker y se llevan a Nicolás Maduro y su esposa, la primera dama. Analizar este proceso es un poquito complicado. Inclusive los políticos lo manejan con mucho cuidado, porque por un lado es un régimen ilegal. Maduro se robó las elecciones. La oposición ganó las elecciones en el año 2024. Las ganó. ¿Y qué resulta? Que el órgano electoral, en manos del chavismo, a las 10 de la noche proclamó que Maduro ganó, sin presentar un acta. Y la oposición sí tenía acta. Se trata de un régimen dictatorial que ha llevado a la pobreza a esa nación. 8 millones de venezolanos han tenido que emigrar. Un país que está montado sobre la mayor reserva mundial petrolera. Es increíble que haya llegado a ese nivel de pobreza y de escasez que lo ha llevado este dichoso socialismo, que ha fracasado en todos los países. Eso es una cosa. La otra parte es lo que acaba de hacer los Estados Unidos. A mí me dio pena ver cómo los exiliados venezolanos salieron a las calles en diferentes países porque ellos pensaron que llegó la hora de la libertad. Pero en la primera rueda de prensa de Trump le echó un balde de agua fría, porque Trump primero descartó a María Corina Collado, es decir, descartó la oposición. Pero además no tuvo empacho en decir
que el petróleo es nuestro y que nosotros vamos a dirigir la transición. ¿En qué va a parar eso? Es impredecible. Ellos dicen que Delcy Rodríguez está siguiendo el guión. Obviamente que Maduro fue traicionado. ¿Por quién? Pero una acción de esa naturaleza debe de contar con un apoyo interno. Porque un presidente, en la situación que estaba Maduro, duerme en diferentes viviendas, como lo hizo Fidel toda la vida, Fidel Castro. Entonces, alguien dijo dónde estaba y alguien abrió la puerta. Y a alguien le convenía salir de Maduro. Los Estados Unidos están dispuestos a seguir con ese régimen, con los narcotraficantes. Si ellos aceptan las condiciones de Trump, que es que yo voy a asumir mi petróleo. Entonces eso lo vamos a tratar con nuestro invitado Luis González. Pero obviamente este año es un año que va a ser de mayor incertidumbre. Si lo hubo el año pasado con los aranceles, este año por la geopolítica. Porque ahora estaba hablando de Groenlandia. Groenlandia pertenece a Dinamarca. Dinamarca forma parte de la OTAN. Es aliado de los Estados Unidos. Y obviamente eso va a afectar a la economía dominicana y la economía mundial. Porque cuando hay incertidumbre, no hay inversión. Y realmente uno no sabe cuál es el próximo paso que va a dar Trump. ¿Se va a acomodar el chavismo a las imposiciones de Trump? ¿Va a volver a atacar? Se dividirán los tres poderes, porque en Venezuela hay tres poderes. El poder de los Rodríguez, es decir, de Delcy Rodríguez y de su hermano, que es el presidente del Parlamento. Pero está Diosdado Cabello, que siempre ha sido el poder detrás del trono, porque Maduro lo que era un bufón, un payaso. Pero está también Padrino López, el jefe de las Fuerzas Armadas. Se mantendrán unidos. Habrá división. Habrá un golpe de Estado. Es impredecible lo que puede ocurrir en Venezuela. Nos vamos a comerciales, retornamos con otros comentarios. No cabe duda que el gobierno del presidente Abinader está pasando por un mal momento. La economía no está bien y entonces el escándalo de Senasa le ha venido a dar en la madre. Un gobierno que surge bajo la prédica de la transparencia, de la honestidad, y que entonces le explote este torpedo, que aparentemente es más grande que los casos de corrupción de Danilo Medina, realmente coloca al presidente lamentablemente en una posición difícil. Por eso él tenía que hacer un cierto lavado de cara, porque realmente no hubo cambios, lo que más hubo fue rotaciones. Cambios reales, bueno, Ito Bisonó, que sustituye a Carlos Bonilla. ¿Quiénes salen del gobierno? Carlos Bonilla, el ingeniero Carlos Bonilla, Limber Cruz, ministro de Agricultura, el director de la DGI, Luis Valdés, y Tony Peñaguaba, del Gabinete de Coordinación Social. Solamente 4 salen, lo demás fue rotación. Es decir, Ito Bisonó va al Ministerio de la Vivienda, Yayo Sanz va de Aduanas al Ministerio de Industria y Comercio, Gloria Reyes va al Ministerio de la Mujer y la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, pasa a dirigir el programa Supérate. Novedades. El señor Pedro Urrutia Sangiovanni a la DGI. Eso era evidente que los días de Valdés estaban contados con la designación de Magín. Porque ahí se necesita eficiencia recaudatoria. Lamentablemente, Valdés limpió, salió de técnicos, muchos de los cuales trajo Magín Díaz. Y eso es un error. En las instituciones usted no puede barrer, y menos instituciones recaudatorias o instituciones que sean del área financiera. Urrutia
es un contador de larga data. Su empresa es una de las empresas más grandes asesoras tributarias. Un asesor tributario es el que ayuda a una empresa a disminuir el pago de impuestos, pero por vías legales, aprovechando los resquicios que ofrece la ley. Es decir, él sabe de eso. Para mí la gran sorpresa fue la de Nelson Arroyo Aduanas. Una gran sorpresa. Porque supone que el gobierno necesita aumentar las recaudaciones. Yo no sé si Nelson va a ser capaz de aumentar las recaudaciones y no aumentar el gasto, porque él es leal a su base. En Indotel, ahí había 5 guaguas que iban a mi pueblo, San Pedro de Macorís, a traer 400 personas. Después las llevaban en la tarde. Él va a llenar las aduanas. Y el gobierno necesita aumentar sus recaudaciones porque no hay posibilidad de reforma fiscal. No hay posibilidad de reforma fiscal, mucho menos después de lo de Senasa. Convencer a este país que hay que pagar más impuestos, mire. Entonces el gobierno está en una encrucijada. Necesita recaudar más, necesita invertir para estimular la economía, pero no puede hacer reforma fiscal, que es necesaria. Por otro lado, invito a mi artículo de esta semana que se publica los jueves en el Hoy Físico y también en el Hoy Digital, como aparece ahí en pantalla. 2025, desaceleración, inflación y un tipo de cambio volátil. El 18 de diciembre, 2 distinguidos PhD en economía publicaron un trabajo enjundioso con mucha calidad técnica, donde el Banco Central pinta un panorama de una economía resiliente, que hay estabilidad del tipo de cambio, de la inflación, el comportamiento. Está bien, ese es el papel del Banco Central. El Banco Central tiene que vender optimismo, pero el optimismo tiene que estar conectado con la realidad. ¿Cuál es la realidad del año 2025? La economía va a crecer 2.2, 2.25. El nivel de crecimiento más bajo desde el año 2009. Pero el año 2009 una conmoción mundial. En el año 2009 fue la crisis financiera global. Ya en el 23 la economía cayó a 2.4. Es decir, del país que más crece, ahora somos de los que menos crecimiento tenemos en la región. Se argumenta que es las circunstancias internacionales, pero también nos dicen que este fue un año, que el 25 fue un año récord. El 25 fue un año récord en materia de ingresos de divisas. Que la devaluación fue de 2.3. Sí, es verdad, diciembre a diciembre. Pero ¿y los picos que tuvimos en marzo, en agosto, en octubre y en diciembre? De más de 64 por 1. Eso no es bueno para la economía. Ya ahora mismo, en enero, de nuevo está aumentando el tipo de cambio. El Banco Central dice que está en 63.85, pero vaya a buscar divisas en 63.85. Yo pagué una tarjeta recientemente 64.25, una tarjeta internacional. Pero la inflación llegó casi al límite. La inflación, la meta era entre 3 y 5, llegó casi a 5. Pero la inflación de los alimentos, que eso golpea a la clase media en los más pobres, fue de 8%. Es decir, mucho más que la inflación, que es un promedio de una cantidad de artículos. Desaceleración, inflación y inestabilidad cambiaria. Yo no quiero presentar un panorama pesimista, pero esa es la realidad. El gobierno tiene muchos retos con la economía. En un año que es de más incertidumbre que el pasado. Y ellos alegaban que parte del problema era la incertidumbre, pero se contradecían cuando decían que el sector externo estaba batiendo récords. No, no es verdad. Turismo creció, pero creció la mitad de lo que creció en el 24. Zona Franca creció menos que lo que creció el 24 y una de las locomotoras del crecimiento, que es el sector construcción, está negativo. Esa es la realidad. Esperemos que la combinación de la política fiscal y la monetaria ayude a que este año sea un poquito mejor que el año pasado. Nos vamos a comerciales.
No se pierdan la entrevista con el licenciado Luis González, politólogo y experto en geopolítica.